Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Naturales. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mañana es efectivo. Mañana no es efectivo. Esperancita tiene el micrófono abierto, se le está escuchando por acá la conversación. Buenas noches, licenciado. Pedrito, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidos a todos. Un fuerte abrazo y gracias por estar pendientes en el desarrollo de las actividades académicas que se les planifica semana a semana. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Iniciamos con el desarrollo de la misma y ustedes pueden observar en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en la unidad número 7, ecosistemas y biomas. El tema número 3 nos corresponde esta semana y vamos a analizar sobre las teorías y posturas de Alexander von Humboldt y sus resultados en relación al clima, vegetación y los biomas del mundo. Son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7. Tema número 3, para desarrollar la actividad que se encuentra planificada como tarea para la presente semana. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tema central? Dice, desarrollen las siguientes preguntas. Tienen 3 actividades en esta tarea. La primera dice, responda. ¿En qué partes del mundo se encuentran los diferentes biomas estudiados? A, indique a qué países los podemos encontrar con ayuda de un mapamundi, y B, hagan especial énfasis en los biomas que encontramos en el Ecuador. Vamos a ver, en el desarrollo de la presente clase nosotros vamos a ir explicando todos estos temas relacionados a los biomas, relacionados al tema que nosotros tenemos. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. La rotulación de la hoja es fundamental. Aquí tienen ustedes una rotulación, la cual deben cumplir con los datos que se les solicita y posterior a esta, desarrollar su tarea. Deben leer adicionalmente las recomendaciones, luego la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 7 con el tema Alexander von Humboldt y sus resultados en relación a las correlaciones que existen entre el clima y la vegetación y también los biomas del mundo correspondientes a la semana 3 del 4 de abril del 2024. Esa tarea permite entregas justamente desde el 4 de marzo del 2024, la fecha límite de entrega es del 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2024. Tenemos un tiempo bastante prudencial para presentar esta actividad todavía. Así que por favor sigan desarrollando. Una vez que se les ha explicado cómo tienen que hacer su tarea, qué es lo que tienen que hacer en función de su tarea, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a ver cuáles son las características fundamentales en relación a estos espacios, de esta división que ha hecho las ciencias naturales a fin de determinar, a fin de estudiar de mejor manera cuáles son los ecosistemas y los biomas que existen a nivel de nuestro planeta. Por los relieves, por las depresiones, por las llanuras, por las estepas que nuestro planeta tiene, que el suelo continental tiene, prácticamente esto ha generado una serie de características únicas y diferentes de cada uno de los sectores. Prácticamente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué función tiene estas características? Es prácticamente en relación a la flora y a la fauna. Cada uno de los sectores tiene una flora y fauna
único de cada uno de estos regiones, de estos ecosistemas que se han determinado, se han ubicado de acuerdo al piso climático que exista en determinados sectores de nuestro planeta. Para ello, Alexander von Humboldt ha desarrollado determinadas teorías y posturas en relación a la relación clima-vegetación que existe a nivel del planeta. Vamos a ver cuáles son sus resultados. Von Humboldt nació en la ciudad de Berlín, en Alemania, en el año de 1769 y murió en el año de 1859. Fue un naturista y explorador. A partir de 1799, su vida comenzó a dar un nuevo rumbo, ya que se embarcó en un viaje que le cambiaría la vida hacia las colonias españolas de América del Sur y también de Centroamérica. De hecho, desarrolló una serie de exploraciones hacia el continente americano. Como resultado de sus investigaciones y descubrimientos y en viajes, logró reunir una gran cantidad de datos acerca del clima, la flora y la fauna de los sitios que visitó. De ese modo también determinó las latitudes, las longitudes y las medidas de campo magnético que existe en nuestro planeta. Dentro de su amplio programa de investigación fue el estudio de la distribución geográfica de la vegetación, el que le permitió hacer contribuciones originales a la ciencia. Humboldt se interesó por observar la distribución y las asociaciones entre las especies, que son los parámetros que deciden el carácter propio de la vegetación de un determinado sector y obviamente, ¿por qué no hablar de un determinado país? Y dentro de estas características, en relación a todas estas características que ha desarrollado Humboldt, vamos a ver todo lo que aportó Humboldt cuando llegó al continente americano. Tras un viaje tranquilo, junto con su colaborador Bonpland, desembarcaron el 16 de julio de 1799 en Cumaná, Venezuela. Allí quedaron fascinados por su selva tropical. En los primeros días estuvieron tan abrumados que no sabían cómo hacer observaciones claras frente a tanta diversidad que existía en el sector. Recorrieron Venezuela hasta llegar con muchas dificultades al Amazonas. Sin embargo, en su regreso a la costa caribeña, se embarcaron en un viaje hasta Cuba y después regresaron al continente por Cartagena, en Colombia. Pues prácticamente desarrollaron un microviaje dentro del continente sudamericano y centroamericano, justamente para ver la diversidad en cuanto a flora y fauna que tenía estos sectores. Humboldt llegó junto con su expedición a Quito en enero de 1802 y desde allí realizó excursiones a los volcanes que forman parte de la cadena montañosa de los Andes, tales como el Cotopaxi, el Tungurahua y el Chimborazo, y los analizó fitogeográficamente, estableciendo los pisos de vegetación en función de la altitud. Mientras más alto el terreno, va cambiando su demografía, va cambiando su estructura, va cambiando su población, tanto vegetal como animal. Entonces ahí nosotros podemos ver, a partir de ese estudio, vamos a ir viendo, mientras más sigue bajando la altitud del terreno, obviamente también va cambiando la flora y la fauna. Luego siguió con su expedición en Perú y regresó en barco a México, donde realizó estudios de medición de temperatura de agua en las corrientes frías peruanas, que ahora llevan el nombre de la corriente fría de Humboldt. Le bautizaron con su propio nombre. Culminó su viaje en 1804. Tras 5 años, regresó a París y se dedicó a la documentación de todas sus observaciones acerca de la expedición científica más ambiciosa realizada hasta aquella época. Los aportes de Humboldt a las ciencias naturales son muy numerosos y entre ellos se deben destacar también los estudios climáticos comparativos entre diferentes zonas del planeta y la relación que propuso entre las zonas climáticas y la existencia de corrientes marinas. En concreto, Humboldt propuso que existiría una relación directa entre las corrientes marinas frías y la existencia de desiertos costeros. Gracias a estos aportes, se dio el nombre de corriente de Humboldt a la corriente marina fría que influye sobre la costa ecuatoriana y del Perú,
Prácticamente ellos son los responsables. Tenemos hoy en la actualidad, tenemos un fenómeno que se está dando y que tenemos un poquito de temor que sea bastante intenso, como es la corriente del Niño, que justamente es parte de este estudio, de este desarrollo que lo hizo Hum. En cuanto a los biomas del mundo, en cuanto vamos a ver qué son los biomas, vamos a ir analizando cómo en los ecosistemas resulta difícil definir los límites entre biomas, ya que no están separados por accidentes naturales concretos, sino por zonas de transición que presentan características intermedias. Vamos a ver cuáles son cada una de estas características en cuanto a los biomas a nivel global. La intervención humana a lo largo de la historia y de manera más acusada durante las últimas décadas ha causado importantes modificaciones y alteraciones de los biomas. Prácticamente el hombre es uno de los agentes destructores más intensos dentro del desarrollo de la naturaleza. El hombre en su afán de expandir sus territorios en relación a cultivos, en relación a ganadería, en relación al desarrollo mismo de las industrias, prácticamente ha depredado, ha destruido, ha erosionado grandes extensiones de terrenos en nuestro planeta. Esto ha causado que los biomas se vean directamente afectados y se alteren su condición, se altere su composición, tanto en flora y en fauna. Esto ha sido antecedentes bastante negativos dentro del desarrollo también de la naturaleza en nuestro planeta. En la siguiente gráfica ustedes pueden observar cómo están distribuidas y cada uno de estos nosotros iremos viendo también más adelante en las siguientes clases cómo están constituidos cada uno de ellos. Y nosotros tenemos aquí este mapa temático. En el mapa temático prácticamente nosotros tenemos por una codificación de colores. Nosotros vamos a ver todos los niveles de biomas que existen a nivel del mundo. Por ejemplo, tenemos la tundra y la alta montaña. Ustedes pueden observar en color morado oscuro. Tenemos la taiga, luego tenemos la estepa, tenemos el bosque, tenemos un bosque humedal, tenemos la selva tropical, la sabana, el desierto y el hielo permanente. Esas son las características fundamentales de todos los biomas que existen a nivel mundial y que ustedes van a ver cómo se encuentran distribuidos en nuestro planeta. Si nosotros podemos observar, por ejemplo, en donde se encuentra el Ecuador, nosotros tenemos una predominante presencia de selva tropical, pero también tenemos determinadas condiciones de desierto, especialmente hacia la salida del Océano Pacífico. Entonces son dos características fundamentales de estos biomas que existen también en nuestro país. Y así nosotros podemos ver a nivel mundial en este mapa temático cómo están distribuidos cada uno de los biomas. En este sentido, vamos a ir analizando los principales biomas terrestres, cómo se encuentran distribuidos en el mapa temático, y vamos a iniciar por la tundra. Vamos a ver cuáles las características de la tundra. Y cada una de estos biomas vamos a ir analizando desde el punto de vista de un biótopo y también de la biocenosis. Vamos a ver cuáles son las características de cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos, prácticamente estamos hablando directamente de la tundra. Y cuando nosotros hablamos de un biótopo, el biótopo corresponde al clima, las características del clima, la temperatura. En ese sentido, la tundra, desde el punto de vista del biótopo, el clima es frío y seco. La temperatura media anual es inferior a 0 grados centígrados. Las precipitaciones son muy escasas, pero las bajas temperaturas impiden la evaporación y las plantas disponen de agua necesaria durante un corto tiempo o el corto tiempo de verano en el que el suelo está libre de nieve. Es las características en cuanto al biótopo de la tundra. En cuanto a la biocenosis de la tundra, esta corresponde a la vegetación, a la flora y a la fauna.
En la biocenosis de la tundra, la vegetación está dominada por líquenes y plantas con poca altura, como los musgos. Entre la fauna abundan los insectos, también encontramos animales que sobreviven al invierno, emigrando o hibernando, en este caso como el oso y también como el reno. Son animales que invernan, animales que duermen un determinado tiempo y sobre todo el invierno. Pasamos al siguiente biotopo, a la siguiente biocenosis, que en este caso es la taiga. La taiga, desde el punto de vista del biotopo, el clima es frío y húmedo en este sector. La temperatura media anual es de 0 grados centígrados, con inviernos muy largos y fríos, veranos cortos y frescos. La precipitación es totalmente escasa en estos sectores. En cuanto a la biocenosis de la taiga, la vegetación está constituida por bosques de gimnospermas, como los pinos boreales o los abetos con las hojas duras. La fauna es muy variada. Destacan los animales que en invierno presentan una coloración blanca para confundirse con el entorno, como el búho nival y la liebre ártica. Ellos son blancos y obviamente esto les permite camuflarse de sus depredadores. Pasamos a la siguiente y estamos entrando ya a un clima un poco más tropical, un poco más caliente, y vamos a hablar de la estepa. Y la estepa, desde el punto de vista del biótopo, el clima es seco y frío. La temperatura media anual está entre 3 y 16 grados centígrados. Existe una gran oscilación térmica, tanto entre el día y la noche como a lo largo del año. Las precipitaciones son moderadas y se reparten de forma muy desigual durante el año. Está hasta provocar periodos de sequía. El suelo posee una escasa capacidad de retención del agua. Es por eso que prácticamente algunas especies tienden a desaparecer durante sus largos veranos. En cuanto a la biocenosis de la estepa, la vegetación está formada por plantas herbáceas. Eso quiere decir que existe una gran presencia de arbustos, de plantas con características de hierba, que se desarrollan coincidiendo con las lluvias. Entre la fauna abundan los herbívoros, que son capaces de recorrer grandes distancias para procurar su alimento, como el bisonte y el caballo. También habitan pequeños roedores que constituyen o que construyen madrigueras subterráneas para poder sobrevivir y también para defenderse de depredadores. Pasamos al siguiente clima, a la siguiente biocenosis, que es ya un poco más intenso el calor, y nos dirigimos directamente hacia la sabana. El biótopo de la sabana, el clima es tropical seco. La temperatura media anual oscila entre unos 25 grados centígrados, con pocas oscilaciones durante el año. Las precipitaciones son abundantes, pero concentradas en una estación húmeda que se alterna o se altera con una estación seca. Las sabanas se encuentran ubicadas en zonas tropicales y también subtropicales, sobre todo con climas tropicales secos. Es la característica fundamental en cuanto al biótopo de la sabana. Mientras que la biocenosis de la sabana, la vegetación está formada por extensas praderas de plantas herbáceas, junto con algunos arbustos y árboles dispersos como las acacias y la boabab. La fauna dominante son las manadas de herbívoros, como los antílopes y también como la cebra. También abundan grandes depredadores como el león o el guepardo y numerosas especies carroñeras como la hiena y también como el buitre. Acá ya hay una presencia un poco más determinante de especies, tanto en flora y en fauna. Pasamos a la siguiente, que es la selva tropical. El biótopo de la selva tropical presenta un clima tropical húmedo muy estable, con temperaturas medias cálidas alrededor de los 27 grados centígrados y una elevada humedad durante todo el año. La humedad varía según la altura de la vegetación a lo largo del día. Esta nunca es inferior al 80%. Las precipitaciones anuales son abundantes, obviamente, por la gran presencia de vegetación. En cuanto a la biocinosis de la selva tropical, aquí sí abunda una gran cantidad de especies.
Su biodiversidad y biomasa son las más elevadas de todo el planeta. La vegetación está constituida por grandes árboles de muchas especies diferentes que forman una selva bastante densa. Las copas de los árboles dificultan el paso de la luz al suelo, abundan las enredaderas que trepan en busca de luz y los hongos en el suelo. La fauna es muy abundante y destaca la gran variedad de invertebrados, se quiere decir determinados especies que no tienen una estructura, un esqueleto. Reptiles y también aves. Entre los mamíferos encontramos algunos primates como el gorila y también como el orangután. Se observa una gran variedad de plantas epífitas que viven sobre los árboles para acceder a mejor luz, como las orquídeas. En el estrato más bajo crecen las lianas. Estas plantas trepan a los árboles que utilizan como apoyo para buscar luz, para obviamente sobrevivir a través de la ejecución de la función que es la fotosíntesis. Eso es fundamental. Prácticamente si nosotros vemos cada uno de estos vegetales pelean por la sobrevivencia, pelean por cumplir determinadas funciones, en especialmente este proceso de la fotosíntesis para poder sobrevivir. Muchos de ellos se transforman en huéspedes, muchos vegetales son huéspedes de otros vegetales mucho más grandes. Entonces, de esta manera buscan, obviamente, abastecerse de luz solar que les permita sobrevivir dentro de esta densa vegetación. Pasamos a la siguiente biocenosis, que es el bosque caducifolo. En cuanto al biótopo del bosque caducifolio, la temperatura media anual de esta biocenosis oscila entre los 8 y los 14 grados centígrados, con inviernos bastante fríos y veranos templados. Las precipitaciones son abundantes y están distribuidas uniformemente durante todo el año. En cuanto a la biocenosis de los bosques caducifolio, la vegetación está dominada por árboles de hojas caducas que se adaptan de esta forma al frío del invierno, como son el roble y también el haya. Entre la variada fauna existente en este lugar, algunas especies que como adaptación a la estación fría, nosotros podemos mencionar como dentro de este proceso son especies que obviamente tienen la característica de invernar y también de emigrar, tales como el oso pardo y muchos roedores que buscan obviamente migrar de un sector a otro. Pasamos al siguiente, que es el bosque mediterráneo. El bosque mediterráneo, el biótopo del bosque mediterráneo, el clima es templado con estaciones secas, temperatura media anual entre 15 y 20 grados centígrados, con inviernos suaves y veranos muy calurosos. Las precipitaciones son moderadas y caen principalmente en primavera y otoño, mientras que se produce una sequía estival dentro de este sector. En cuanto a la biocenosis del bosque mediterráneo, la vegetación se caracteriza por el predominio de los árboles y los arbustos de hojas perennes, pequeñas y endurecidas, como la encina y la retama. La fauna es muy diversa y podemos encontrar animales como la cabra montés, las aves rapaces, el búho nival y la liebre ártica, que también se encuentran presentes en este sector. Y pasamos al siguiente, uno que tiene prácticamente una biocenosis bastante limitada por sus características, y nos referimos al desierto. El biótopo del desierto, el clima es muy seco, la temperatura media anual varía entre los 20 y los 30 centígrados, con pocas oscilaciones durante el año, pero muy elevadas entre el día y obviamente muy bajas en la noche. Las precipitaciones son muy escasas y distribuidas de forma irregular dentro de estos territorios. En cuanto a la biocenosis, la biomasa es muy reducida. La vegetación presenta muchas adaptaciones a la escasez de agua, como las hojas transformadas en espinas y los tallos engrosados para acumular el agua. Propios, por ejemplo, de los cactus. Los cactus son propios de la biocenosis del desierto.
La fauna es más activa durante la noche para evitar así las horas de máxima temperatura. Entre los animales predominantes podemos mencionar los de coloraciones claras que reflejan la luz y obviamente les permiten camuflar. Además, algunos pueden almacenar agua en sus tejidos para poder sobrevivir. Estos son parte de los biótopos que nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando desde dos puntos importantes, tanto la biocenosis y también el biótopo de cada una de las características de estos sectores que son fundamentales. Hemos ido haciendo un pequeño recorrido, nos faltan mucho más. Hemos ido haciendo una serie, un recorrido bastante intenso en cuanto a los diferentes sectores y la distribución de acuerdo al piso climático en relación a la flora y a la fauna, cómo están distribuidas, cómo se ha distribuido a nivel de nuestro planeta. Prácticamente si nosotros vemos dónde existe la más predominación de la sabana, es en el continente africano. El continente africano tiene una gran cantidad de sabana. También existe una gran presencia en el continente sudamericano. Y se supone, si nosotros analizamos esta parte del continente sudamericano y del continente africano, que en algún momento, y nosotros eso hemos de ir tratando en temas más adelante, que cuando recién se formó, cuando prácticamente recién estaban formándose los continentes, el continente sudamericano y África estaban formando una sola placa continental que por diferentes circunstancias, por fenómenos tales como terremotos, temblores, se fraccionaron y se separaron hasta formar independientemente lo que hoy es el continente americano, en la parte sur del continente americano, pero que en algún momento obviamente estuvieron unidos. Los diferentes científicos, ¿por qué llegan a estas conclusiones? Porque muchos de los vestigios, tanto de mamíferos y de determinados roedores, son coincidentes tanto en el continente sudamericano como en el continente africano. Otra característica coincidente adicional es que el perfil costanero, tanto de África hacia el lado del Océano Atlántico y de Sudamérica, igual en el continente, en la parte del Océano Atlántico, son bastante similares. Las costas poseen una característica única que el momento de reunirles prácticamente encajarían como una pieza de un rompecabezas. Entonces son características que los geógrafos, los historiadores, igual naturistas como Humboldt han ido analizando y han ido viendo en función de la flora, la fauna, las características en cuanto a los relieves, a las placas continentales y otras características más que han permitido identificar una serie de coincidencias que existen tanto con el continente sudamericano como con el continente africano. Entonces, prácticamente si nosotros hacemos un pequeño recuento de lo que nosotros vimos en clases anteriores, en la primera etapa de la formación de la Tierra, recordemos que no estaban fragmentados ni divididos los continentes como se encuentran en la actualidad, sino que prácticamente en una primera etapa estaban fusionados, estaban unidos en un solo gran continente que fue el continente Rodinia, que posteriormente empezó a fragmentarse, pero hubo una segunda compactación y dio origen al continente Pangea. De ahí, obviamente, de forma definitiva se fue fraccionando, se fueron dividiendo hasta ubicarse los continentes como los conocemos en la actualidad. Y obviamente por estas características es que en determinados continentes tienen unas características similitudes en cuanto a la flora y a la fauna. Tienen especies similares, pese a estar separados por miles de kilómetros, tienen especies similares que guardan características, que guardan estructuras similares entre uno y otro continente. En ese sentido, nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando una serie de actividades en cuanto a los aportes importantes que lo ha hecho Alexander von Humboldt y sus resultados en las relaciones clima-vegetación ha sido una de las etapas más preponderantes y justamente por ello también una de las corrientes marinas del lado de nuestro país y del Perú obviamente lleva su nombre, la corriente de Humboldt.
es la corriente fría, que al chocar con la corriente cálida que viene del norte, prácticamente generan el fenómeno que nosotros tenemos en la actualidad y que por eso es que está lloviendo con bastante intensidad en la parte litoral de nuestro país, que es la famosa corriente del Niño. Entonces eso quiere decir, hay una serie de correlaciones que obviamente estableció Humboldt en todas sus investigaciones, la relación clima-vegetación. Mientras más vegetación exista, más controlado va a estar el clima. Mientras nosotros como hombres, como humanos, destruyamos la naturaleza, destruyamos flora, destruyamos fauna, prácticamente nosotros iremos destruyendo también toda la estructura de la naturaleza. Si nosotros recordamos en años pasados, a partir de, por ejemplo, en la década de los 90, hasta la década de los 90 nosotros podíamos distinguir en nuestro país, hablo de aquí de la Sierra igual, lo que era el invierno y lo que era el verano. Era bien definido. En verano ya sabía que había tremendos soles, había vientos y había una serie de características propias del verano. Y en invierno ya sabíamos, obviamente, que las lluvias eran bastante torrenciales. Entonces, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros papás, ya sabían en qué momento ellos debían sembrar, qué determinaciones ellos tenían que cuidar para proteger sus cultivos. Hoy en día, por la destrucción del hombre, por la utilización excesiva de fungicidas, de abonos químicos, la deforestación de grandes extensiones de bosques, han provocado que los climas sean totalmente alterados. Y hoy en día ya no sabemos ni cuándo es verano ni cuándo es invierno. Prácticamente el clima se ha alterado totalmente. Y justamente es por la mano destructora justamente de cada uno de nosotros. Cuando nosotros no clasificamos nuestra basura, cuando nosotros no utilizamos correctamente los botaderos de basura, cuando botamos desperdicios de vidrios, de lata, hacia los sectores, hacia la naturaleza, estamos aportando justamente a todos estos fenómenos de cambios climáticos y del efecto invernadero artificial que nos va a perjudicar a corto espacio de tiempo. Así que, por favor, como parte también de este proceso de formación, también cada uno de nosotros tenemos que incentivar este proceso de incentivación, de protección de todas las áreas verdes a nivel de nuestro país y obviamente dentro de toda nuestra sociedad. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final con esta última recomendación, llegamos a la parte final del desarrollo de este bonito tema que nos ha tocado ver en relación a las biomasas que existen en nuestro planeta y que nosotros debemos conocer porque de la naturaleza nosotros también estamos recibiendo todos los alimentos que nos permiten sobrevivir. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes. Un fuerte abrazo. Que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Usted también, licenciado, que Dios le bendiga. Gracias, licenciado, de buena manera.